En la organización del Congreso se pidió que por escuela, por plantel, se realizara primero un autodiagnóstico para poder saber qué es lo que se tiene por escuela. Se plantea que sea primero aquí, a nivel del plantel, para posteriormente se pueda realizar a nivel del área del área de médico-biológica, después ingeniería, para después sacar una que vaya a ser del instituto. Entonces, aquí el profesor Arturo nos hizo la propuesta de presentarnos esta evaluación curricular, que puede ser la que podamos tomar para poder echar a andar aquí en el SICS. Se va a abrir una ronda de preguntas una vez que el profesor termine, para que ustedes puedan preguntarle a él o alguna modificación que se pueda realizar, empezar a consensarla. La invitación fue abierta para profesores, alumnos y el personal de apoyo. Entonces, pues empezamos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y por la invitación de estar con ustedes. Entonces, empezamos. Y esta propuesta ha tenido varias modificaciones. En un principio fue se me ocurrió para ver el índice de reprobación de los alumnos de la carrera de psicología. En el cambio de plan de estudios, pues incrementó mucho el índice de reprobación, y con estos fenómenos que han estado ocurriendo en el instituto, pues se me ocurrió hacer algunas modificaciones y traérselas a ustedes. Entonces, ¿qué es una evaluación curricular e institucional? Pienso en estos dos niveles porque la currícula es esta parte organizada, estructurada, práctica, que pone en marcha una serie de instituciones que nos construyen como personajes y como sujetos. Entonces, esta evaluación es un proceso interno de planificación, de identificación, análisis crítico y prospectivo de la práctica de un área del saber especializado. Entonces, yo lo pensé en el área de psicología, pero obviamente se puede aplicar a optometría y a odontología. Y, digamos, estas prácticas, esta formación ubicada en un espacio y un tiempo muy particular, ¿no? Y en este caso es el SICS Santo Tomás. ¿Cuál es la meta que se persigue? Dice, la evaluación debe considerarse como un método y una práctica en todos los niveles de la institución y como una actitud autocrítica y reflexiva, orientada a la obtención de información que sirva de base para la toma de decisiones dirigidas al mejoramiento de los servicios y las funciones que brinda la institución educativa. Si recuerdan, hace más o menos año y medio hubo un protocolo aquí, una ceremonia, un ritual donde nos entregaban una certificación, y todos sabemos que esa certificación es un acto de simulación. Hay un montón de cosas que no tenemos y que no tendríamos por qué estar certificados. Eso fue un proceso de evaluación que hizo una institución externa, y que pues nosotros somos y seguimos ajenos a los resultados de esa evaluación. Por eso me gustaría resaltar la actitud autocrítica y reflexiva de este acto de autoevaluación. Busca interpretar y valorar a través de un proceso participativo, dialogal, reflexivo y crítico el estado de avance de un proyecto, de un programa académico. Y cuando me refiero a proyecto, no nada más es una parte pequeñita de la institución, sino aquello que le da razón de existir, en los diferentes aspectos que en conjunto definen su funcionamiento y su estructura. Esta autoevaluación tendría el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que presta esta institución educativa y reforzar el vínculo que une este proyecto con las necesidades y las demandas de la sociedad que le dan razón de ser. Algunas de las
reflexiones que se plasmaron en algunas de las mesas de diálogo era que los planes y programas de estudio del instituto parecían orientados a satisfacer las necesidades del mercado, pero en términos de políticas laborales. ¿Sí? La propuesta es una reflexión sobre qué tanto nuestros objetivos, nuestras metas formativas, educativas, están orientadas a las demandas de la problemática social, ¿no? De repente, por ahí alguna vez, algunas autoridades veían con poco agrado las materias de psicología social y ponían énfasis en otro tipo de perspectivas. Yo no sé exactamente como por qué, no sé si estas autoridades no ven cuántos problemas en términos sociales no hay en el país, y de repente ver compañeros psicólogos en formación que sienten como ajeno a estas problemáticas sociales, por lo menos para mí es preocupante, porque no entiendo exactamente hacia dónde brindan ese servicio que supongo anhelan dar, ¿no? Bueno, para lograr tal objetivo hay que valorar de forma cuantitativa y cualitativa todos los elementos que entran en juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje al interior de una institución educativa, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta un montón de dimensiones que participan en el acto de formar profesionales. ¿Cuáles son sus efectos? Pues se buscan producir cambios a corto, mediano y largo plazo. De los resultados de esta autoevaluación debe generarse un proyecto de mejora, pero el problema es que siempre mirarse a uno mismo genera mucha ansiedad, y lo que primero provoca es resistencias. La crítica, la apatía, la desconfianza son las cosas que saldrán primero. Entonces habría que generar estrategias para subsanar estas resistencias o hacer frente a estas resistencias. ¿Ok? ¿En qué consiste? La autoevaluación de este programa o de los programas proyecto debe ser un proceso de construcción colectiva que propicie la participación responsable y comprometida de los miembros de la comunidad que en este caso integran al CICS, ¿no? al centro. Esta evaluación debe ser ante todo un proceso de reflexión académica sobre lo que somos y hemos hecho, sobre los elementos que entran en juego para hacer y hacer lo que somos y hacemos, lo que aspiramos a hacer y hacer, así como lo que necesitamos para ello y los efectos de nuestras prácticas y la calidad del servicio que prestamos. Aquí quisiera comentar, antes de que le cambies, partimos de una imagen, ¿no? Cada una de las carreras tiene una imagen de lo que es ser un psicólogo, un optómetra, un odontólogo, ¿sí? Nos comparamos con esa imagen, llegar a parecernos a esa imagen, en eso consiste el proyecto. Por lo menos en el caso de psicología parece que esa imagen está desdibujada, y está desdibujada porque la mayoría de los profesores fuimos formados en un modelo educativo y en una imagen de psicólogo que ya no corresponde al que a veces se demanda o al que se necesita. Entonces, creo que es muy importante empezar por ahí. ¿Qué tipo de personajes profesionales estamos formando, estamos siendo y hacia dónde queremos llegar? ¿Qué la motiva? Bueno, pues la necesidad expresada por varios sectores de la comunidad que componen el instituto y el centro para hacer mejoras en la vida académica, ¿sí? Hay un concepto en el análisis institucional que se llama
sufrimiento institucional. Ese sufrimiento institucional nos habla de que nuestra vida cotidiana, nuestras prácticas cotidianas, nos dejan un sinsentido, un sinsabor. Pareciese que eso que hacemos no nos acerca a esa imagen a la que pretendemos, pero no podemos nombrarla. Hay cosas que no vemos, pero que sentimos, y entonces empezamos a actuar, ¿sí? Tener una serie de manifestaciones que no sabemos exactamente de dónde salen, ¿sí? Y entonces empezamos a nombrarlas como rebeldía, como apatía, como falta de compromiso, como la vivencia de sinsentido, pero no es así. Pareciese que eso que hacemos no está acorde a lo que buscamos. Y yo, la lectura que hago es que esta necesidad de hacer cambios en la formación me parece que está asociada a este sufrimiento institucional. Sabiendo y reconociendo nuestras virtudes y defectos, nuestros aciertos y errores, podemos asumir la reconstrucción, la reformulación de un proyecto de institución educativa, acorde a las necesidades y demandas de nuestra sociedad y no solo a las necesidades o demandas de las políticas laborales actuales en el país. ¿Cómo poder saber cómo mejorar la práctica si no sabemos qué somos, ¿no? Incluso reconocer eso que no queremos reconocer. ¿Qué requiere? Pues la formación de comisiones, de equipos de trabajo, ¿sí? Una discusión amplia sobre los alcances y las implicaciones de todo tipo, ¿no? Teóricas, metodológicas, prácticas, académicas, políticas, éticas, legales, laborales, ¿sí? De dicha autoevaluación. Es decir, ¿qué vamos a hacer con los resultados de esta evaluación? ¿Qué tal si por ahí, en uno de estos resultados, encontramos que hay una autoridad que cayó no sé, en algún delito laboral o económico? Si hubo desvío de fondos, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Esa persona va a estar sujeta a proceso y va a ir a la cárcel? ¿Estamos dispuestos a llegar hasta allá? ¿Qué pasa si algún personaje de la institución en esta evaluación, es acusado o se le puede comprobar acoso o abuso sexual? ¿Hasta dónde va a llegar eso? ¿Qué pasa si algún profesor no tiene el perfil para estar, por ejemplo, en una carrera? ¿Vamos a pedir su destitución? ¿Vamos a pedir que se vaya de la escuela? ¿Qué pasa si algunos alumnos consideran que no deben de estar en los programas? ¿Van a pedir su baja y se van a ir? ¿Sí me explico? No es tan sencillo, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a querer llegar con las consecuencias de esta autoevaluación? ¿Sí? Hay que identificar también los recursos humanos, teóricos, metodológicos, instrumentales, financieros para tal evaluación, ¿sí? A lo mejor podemos diseñar una super evaluación, ¿no? Pero no hay ni los instrumentos, no hay el personal a lo mejor capacitado para aplicarlos, o no hay dinero. Entonces, pues, tendríamos que ajustarlo. Acordar los enfoques teóricos y metodológicos a emplear de acuerdo a los fines de la autoevaluación, ¿no? Tendríamos que pensarlo también. ¿Qué aspectos hay que evaluar? Pues aquí, como es una autoevaluación, tanto los que hacen la evaluación como los blancos de la evaluación, pues somos nosotros mismos, ¿sí? Entonces, los destinatarios son la comunidad, ¿no? En sus distintos niveles y en sus distintos personajes: los docentes, los alumnos, el personal de apoyo, los directivos, los administrativos, todas las personas que comparten la misión y el espacio institucional, ¿sí? Son los que realizamos la evaluación, son los que vamos a evaluar y los que vamos a decidir qué hacer con esa autoevaluación. Ahora, las preguntas que guían esta autoevaluación pues tienen que ser tres, ¿no?
Primero, el grado de cumplimiento de la misión del programa. Recuerdo que en su momento, cuando se estaba revisando este asunto del cambio del plan de estudios, había ciertas competencias, ciertas materias, ciertas lógicas operativas que contravenían la misión general del programa, ¿no? Entonces, ¿cómo está operando una serie de, digamos, de intenciones en lo micro que contravienen la misión general? Entonces, por ejemplo, ¿no? Habría que ver también la calidad del servicio educativo ofrecido, y aquí el servicio educativo ofrecido va, digamos, tiende hacia la formación de los profesionales, a la investigación, que es la producción de saberes, de conocimiento y de tecnologías, y a la extensión, ¿sí? Cómo se vincula y cuál es el impacto que tiene el programa o los programas en el medio. Por ejemplo, en algún momento se comentaron en algunas juntas que la Secretaría de Salud no querían psicólogos del Politécnico, que eran muy buenos para aplicar pruebas, pero para otra cosa tenían deficiencias. ¿Sí? Supongo que a la mayoría nos duele, porque somos parte de esta maquinita de producción y nosotros somos los juguetitos o los productos, y a lo mejor nos suena chido que salgamos con defectitos, y el problema es que a veces no lo queremos ver y pues seguimos saliendo con defectitos, ¿sí? En fin. Y por último, el clima organizacional y el funcionamiento institucional. Obviamente, si no hay las condiciones, pues las personas que los formamos pues tampoco no vamos a hacer muy bien nuestro trabajo, ¿sí? Cuando hay problemas, por ejemplo, en el pago, en la contratación, cuando tú quieres hacer a lo mejor una serie de prácticas y no hay condiciones o se te niegan, ¿sí? Obviamente el impacto es menor, ¿no? Y si eso es es un vicio o es una cultura institucional donde no se puede, tú no puedes, pues eso tiene un impacto, y el compromiso que yo le pueda tener o dar, pues no va a pasar, ¿no? O por ejemplo, si hay algunos, o si muchos profesores están, digamos, siendo objeto de esto y se refleja en el aula, pues de 100 profesores que me den clase, pues a lo mejor 70 están hartos, ¿no? Y pues digamos, la calidad del servicio pues va a ser pobre, muy pobre. Bien, ¿cómo se puede plantear los niveles o las dimensiones de evaluación? Pues puse 7 factores. El primer factor tiene que ser el proyecto institucional, ¿sí? ¿Por qué? Porque sirve de guía, es nuestra fantasía y nuestro anhelo. Entonces ese anhelo es al que hay que seguir, pero ese anhelo no puede ser así, digamos, una fantasía psicótica, ¿no? Que esté fuera de la realidad. Tendríamos que ver que ese anhelo, esa fantasía esté articulada con las necesidades, las demandas sociales y obviamente con las necesidades del mercado. Pues todo el mundo está aquí y elegimos una profesión pues porque queremos ganar dinero, no porque queremos ser buenas personas. Entonces tendríamos que reflexionar cómo articular las demandas sociales con las demandas del mercado, ¿sí? Priorizando ciertos valores, ¿okay? Otro de los elementos pues son los dos actores principales, ¿no? Los docentes y los estudiantes, ¿sí? Sus características, sus procederes, ¿sí? Procesos académicos, bienestar institucional, la forma de organizar, de administrar y de gestionar la institución, el impacto que tiene el programa en el medio, sus egresados y por último, pero no menos importante, los recursos físicos, materiales y financieros. Entonces, en el primer rubro tenemos que, el proyecto institucional dice, es en donde se incluirán los datos de la institución, el nombre del programa, la síntesis de la misión y la visión,
la información básica del plan de estudios, la creación y la pertinencia del programa, el tipo de institución, los turnos, la antigüedad, la memoria histórica, el marco jurídico interno y externo, cuántos alumnos hay, cuántos profesores hay, cuánto personal docente, administrativo, de apoyo, directivos están participando, y datos sociodemográficos de todos los anteriores, ¿no? ¿Qué caracteriza a nuestra población y hacia dónde vamos, ¿no? Asimismo, es importante explorar los intereses, las expectativas y los valores explícitos e implícitos de los diversos agentes, incluyendo los evaluadores, ¿no? Por ejemplo, si yo siempre fui, a lo mejor, no sé, una persona que tenía intereses más bien económicos antes que académicos, y he sido participante de diversos lugares de la estructura, y me pongo a hacer la evaluación, pues es evidente que voy a buscar ciertas cosas, ¿no? Y que hay cosas que posiblemente no vaya a querer ver o que vaya a ocultar, ¿sí? Entonces, se pretende que sea lo más transparente. Para ver a los estudiantes y a los profesores, pues tenemos como propuesta estos elementos, ¿no? En los estudiantes, el nivel de aprendizaje en 3 esferas, ¿no? Lo cognitivo, lo afectivo, lo conductual, de acuerdo a las asignaturas que lleven. Se puede apoyar también este tipo de evaluación en clasificaciones de tipos de aprendizaje, de niveles de aprendizaje, ¿sí? Evaluar las habilidades y recursos intelectuales, sus estilos de aprendizaje y, bueno, estrategias de estudio. Para los profesores se tendría ahí que escoger un modelo de desempeño docente o competencia docente. No nada más es, pues yo me considero un buen profesor porque tengo mi doctorado y tengo no sé cuánta cosa, ¿no? O sea, no es por ahí, ¿sí? No porque pueda tener o pagar un doctorado me hace ser un buen profesor, ¿no? O porque tenga 10 años de práctica, quién sabe si los 10 años lo hice bien, a lo mejor lo hice mal. Entonces necesitamos apelar a un modelo de desempeño docente, y ahí con las mismas categorías hacer una evaluación cruzada. Entonces, pues los profesores se tendrían que autoevaluar, tendrían que ser evaluados por sus jefes, por sus compañeros, tendrían que ser evaluados también por sus alumnos. Se podrían realizar una serie de entrevistas, evaluaciones por desempeño, por productos, ¿sí? No es lo mismo si yo dedico la mayor parte de mi tiempo, por ejemplo, a hacer investigación, a hacer trabajo de campo, si publico más o menos dentro de una misma área, seguramente tendré más herramientas para poder transmitir a los alumnos, ¿no? Que si no lo hago. Y también una evaluación de acuerdo a un criterio, ya sea ideal o teórico, ¿no? Es decir, ¿a qué aspiramos? ¿Sí? ¿Cómo podemos mejorar? De aquí se pueden desprender muchas cosas, por ejemplo, afinar el programa de tutorías, ¿no? Que no se vuelva, yo no sé, es chisme, ¿sí? Que no se vuelva una especie de consejería o de un sustituto de psicoterapia, porque no es el espacio y no es el objetivo, ¿sí? Sino que se vuelva realmente un espacio donde vas a reorientar o aprender estrategias nuevas de aprendizaje, afinar a eso que te hace falta como estudiante, ¿no? Y como profesor, pues con estos resultados, los resultados de esta evaluación, se pueden generar cursos de actualización, ¿no? Se pidió no sé cuántas veces, como 3, 4, 5 veces a la administración pasada, que se trajera una persona y que nos enseñara cómo dar clases por competencia, y pues bien, gracias. Bueno, ese nada más es un ejemplo de qué es lo que se podría evaluar, ¿no? Cuando estaba elaborando la presentación, no pude evitar pensar que la mayoría de sus evaluaciones y la mayoría de nuestro trabajo se queda en la primera base del triángulo, de la pirámide. Con que recuerden, pasan 3 semanas, se les pregunta
No me acuerdo, maestro. Lo vimos el semestre pasado, sí, pero ya se me olvidó. ¿Qué sacaste? Saqué 10. ¿Cómo sacaste 10 y ya se te olvidó? Pues es que ya ve, ¿no? Eso nos habla de nuestras prácticas educativas. ¿Ok? Procesos académicos, entra aquí. Dice, se refiere a la evaluación del plan de estudio, su valor intrínseco, su valor instrumental, su valor comparativo y su implementación. Esos procesos académicos que tanto inciden en la investigación, en la producción académica y en la extensión. ¿Qué vínculos hay, no? Con otras instituciones o con otros espacios? El otro factor, el bienestar institucional, se refiere al clima organizacional, a la atmósfera laboral en general, incluye el sentimiento subjetivo de bienestar en los miembros de la comunidad que conforman el centro y las oportunidades de crecimiento profesional y laboral. El quinto factor es la organización, la administración y la gestión, e incluye la evaluación de los diversos puestos que gestionan y dirigen los procesos de organización y administración de diversa índole. Debe considerar la evaluación de las habilidades de dirección, estilos de dirección, de liderazgo, la autoevaluación y la coevaluación de iguales y subalternos, y el grado de coordinación de las distintas áreas. Supongo que esa será una de las áreas que más angustia y resistencia va a presentar, o presentaría. Otro factor se refiere al seguimiento de los egresados, el índice de titulación. No nada más es cuántos se titulan, sino cómo se titulan, ¿verdad? No es lo mismo elaborar una tesis, un proyecto de investigación, así pago un seminario y pues por pagar, pues prácticamente ya la libré, ¿no? Lugares de servicio social, contratación, actividades realizadas, puestos logrados, impacto de los egresados en su lugar de trabajo, retroalimentación de la currícula, exigencias que cubre y que no cubre esta formación. Se supone que hay un registro de lo que hacen por lo menos los muchachos de servicio social, pero yo no veo, o nunca he visto, quizás soy muy distraído, qué uso se le da a esa información. Porque por lo menos para replantear los contenidos y las asignaturas o las unidades de aprendizaje, pues esa información nunca apareció, así que quién sabe. ¿Sí? Bueno, factor 7, recursos físicos, materiales y financieros, y esto es muy importante, aunque a lo mejor parezca que no. Uno de los pilares de toda organización o institución es el dinero. Entonces, donde vaya el dinero, habrá más posibilidades. Debe incluir la evaluación de las instalaciones, la distribución de los espacios, el mobiliario, los instrumentos y el equipo, los laboratorios, talleres, la biblioteca, el mantenimiento, la vigilancia y seguridad, medicina e higiene, el uso y la asignación de recursos financieros, ¿no? ¿Cómo entran? ¿Cómo se gastan? ¿Hacia dónde? Sí, en fin. ¿Cómo se debe evaluar? Como la mayor parte de la evaluación tiene que ver con decisiones humanas, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es evaluar a esos roles, a esas posiciones en la estructura y a esos personajes, ¿sí? Con una evaluación cruzada, y la lógica es la que hace un momento les había comentado, ¿sí? La autoevaluación, evaluación de uno mismo, la coevaluación es, digamos, esta evaluación hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Mi autoridad, mis compañeros, mis alumnos, en el caso mío, la evaluación del desempeño, ¿sí? ¿Qué has hecho con tu trabajo? ¿Cómo produces? ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor suena raro, pero los profesores lo que producimos es subjetividad, es decir, ayudamos a construir mentes. ¿Cómo es eso que se está construyendo? A veces somos instructores, ¿no? O generalmente somos instructores, pero no deberíamos de ser así, ¿no? O sea, yo te doy una instrucción y tú me obedeces, perfecto, soy bien bueno como instructor, pero que yo genere pensamiento crítico en ti, ¿a quién sabe, ¿no? Y bueno, y evaluarlo así sería un poco más complicado.
Y bueno, la evaluación de criterio, evaluación de acuerdo a una referencia externa, a un ideal, a un modelo teórico o a una norma de calidad. Hay la posibilidad hay algunas instituciones que se dedican a hacer normas para los programas basados en competencia, ¿sí? Y esas competencias están obviamente evaluadas en los espacios laborales. Algunas de esas están, por ejemplo, competencias para ser secretaria, por ejemplo, ¿no? Un conjunto de competencias están dadas, por ejemplo, para hacer evaluaciones ortométricas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si están esos criterios, pues podríamos checar y ver si aplica o no aplica alguna de esas para los personajes que podemos evaluar. ¿Cómo se debe de reportar? Pues haciendo un informe, ¿sí? Que transparente las formas en las cuales se realizó el rastreo de información, el análisis de la información, qué marco teórico, qué teorías, qué categorías se usaron para tratar de interpretar eso que estamos revisando. Y lo último es que cada uno de estos factores proponga una serie de recomendaciones, ¿no? Esto es lo que encontramos, ¿sí? Estas son las relaciones que revisamos. Este es el resultado de nuestra práctica o de lo que tenemos en esa área. Entonces recomendamos tales acciones, ¿sí? De todas de estos informes, pues se tendría que hacer pues una especie de trama y hacer un plan de mejoramiento, ¿sí? ¿Hacia dónde iría ese plan de mejoramiento? Por eso al principio lo primero que puse fue el proyecto institucional. Ese plan de mejoramiento nos serviría para acercarnos lo más posible a ese proyecto, ¿sí? Y es muy importante que se instaure un proceso de autoevaluación constante, no nada más que ya pasó una vez, sino se tiene que estar evaluando constantemente para ver qué tanto nos acercamos o qué tanto nos alejamos de eso que decimos que queremos ser. Bueno, gracias. Bueno, como se les dijo al principio, esta es una propuesta que se está planteando por el profesor. Tenemos que consensarla, estudiarla, para saber si es la que vamos a echar a andar aquí en el SICS. Obviamente, pues se necesita de trabajo. Como saben, el Congreso va dirigido a 3 ejes fundamentales, que es la democratización, los planes y programas y el modelo educativo. Aquí ya el profesor nos tocó 2 muy importantes, el modelo educativo y los planes y programas. Como les digo, es una propuesta, se le repartió papelitos. Si tienen alguna pregunta, abrimos una ronda de preguntas para el profesor. Ya que tengo una, y voy pasando así por las células para que la vayan dando, ¿no? Pues empezamos con esta, profe. Preguntan, en las evaluaciones, ¿cómo separar lo profesional de lo personal para no dejar de ser objetivos? Yo recomendaría sería elegir adecuadamente pues un modelo. Entonces en ese modelo nos va a dar una serie de categorías teóricas. De esas categorías se pueden desprender instrumentos de evaluación. Por ejemplo, hay modelos de competencia docente, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer un docente durante un curso? Y ya hay instrumentos estandarizados, ya hay instrumentos validados, ¿sí? Sí hay un espacio para, digamos, las evaluaciones subjetivas que yo creo que también son importantes, ¿sí? Separar la parte racional y práctica de lo afectivo, pues no me parece una buena idea. Yo sé que a lo mejor algunos no piensan, o muchos no piensan igual, pero también aprendemos por transferencia, es decir, qué cosa me está haciendo sentir el profe. Y uno como profe también reacciona sobre cómo me está haciendo sentir este grupo,
y creo que son espacios, elementos que hay que tomar en cuenta, ¿sí? ¿Cómo acercarnos a esta objetividad? Pues trabajando también con modelos ya trabajados, con instrumentos que ya han sido validados, y teniendo un espacio para rescatar la parte subjetiva, ¿no? Yo puedo ser muy buen profesor en términos técnicos, pero a lo mejor generar mucha angustia en los alumnos, ¿no? Y eso es una parte emocional. ¿Okay? Bueno, también si tienen alguna duda, algo que quieran hacer, desde aquí necesitamos el micrófono, también no hay ningún problema. ¿Quién dice yo? Darse la mano. Profesor, usted comentaba algo sobre que además del análisis que podamos hacer aquí adentro, ya sea cuantitativo o cualitativo, obviamente desde nuestra vivencia, hay instancias externas a las que nos podemos referir para que nos ayuden con este análisis. ¿Qué tipo de instancias o qué instancias a las cuales podríamos recurrir? O sea, ¿cuáles se requieren? Por ejemplo, en el caso particular de psicología, hay una asociación que se llama el Colegio Nacional de Psicólogos, y tiene una serie de criterios para certificar programas de psicología. No quiere decir que ellos tengan toda la verdad, quiere decir que tienen una serie de programas, de actividades, de evaluación que han trabajado. Lo que podríamos hacer es ver qué han hecho y seleccionar eso que nos parezca útil y emplearlo. Hay otras instituciones donde marcan o construyen un perfil del psicólogo y podríamos revisar qué tiene para ofrecernos, ¿sí? Es decir, si bien la verdad es relativa, todas esas posiciones nos pueden ofrecer algo valioso, ¿sí? Lo mismo para odonto y para opto, ¿no? ¿Cómo se pretendería, cómo se llegaría a sensibilizar a los profesores? En este plan tan ambicioso, ¿cómo se sensibilizaría? ¿Se le ocurre a usted que podría suceder eso? Ya que creo que en la institución falta muchísimo. Yo creo que es una de las principales fuentes de resistencia. Creo que tendríamos que trabajar de manera articulada para que las otras dimensiones de la institución también se comprometieran. Si la dinámica, si el resultado de la evaluación va a permitir que se creen, por ejemplo, cursos de actualización, y eso me va a servir a mí, y a lo mejor, ¿por qué no una negociación con otras instancias del instituto? Yo, no sé, compruebo que tuve mi curso y que eso me sirva para promoverme, por ejemplo, ¿no? Que pueda yo cambiar de categoría, es decir, se tendría que generar las condiciones para que aquel que es evaluado no lo viva como castigo, sino lo viva como la posibilidad de crecimiento. Aquí, por eso pongo al principio la parte del proyecto institucional. Tenemos una cultura institucional, y esa cultura es más bien la de la violencia y del castigo. No cumpliste, no fuiste, entonces te jodo, ¿no? No obedeciste, pues te repruebo. ¿Cómo poder pensar en una forma distinta? O sea, no nada más es que opere en lo superfluo de manera distinta, ¿no? Sino en lo profundo. Creo que es difícil, no sabría darte una respuesta como tal, pero tendría que ser un trabajo en conjunto, ¿no? Y un compromiso. Yo como autoridad, ¿a qué me comprometo? Tú como estudiante, ¿a qué te comprometes? Yo como profesor, ¿a qué me comprometo? Lo primero, creo que sería tener el valor para ver eso que no queremos ver y que ha producido eso de lo que sufrimos y nos quejamos. Tengo dos, una.
usted comentó sobre los factores también de no disociar la razón con la emoción. Y entonces también deberíamos de ver cuáles son las características, o al menos no, bueno, sí, hasta ahí. Bueno, lo ideal sería que participaran personas que estén, primero, interesadas, segunda, comprometidas, tercera, que sepan, que tengan la experiencia previa. Yo en su momento pensé que las ideales eran pues las personas que habían trabajado y se habían formado como psicólogos y psicólogas educativas, ¿sí? Para algunos de estos rubros. Pero por ejemplo hay administradores, hay sociólogos, y algunos de ellos tienen pues mucho mejor perfil, por ejemplo, que yo para meterme en algunas cosas. Entonces, si hay gente que ya tiene formación y pericia, por ejemplo los administradores, gente de psicología laboral, sociólogos que tengan que ver con esta parte de la gestión, con el proyecto institucional, o sea, gente que por formación tiene el conocimiento, por experiencia que tenga el conocimiento y por implicación que tenga el compromiso, ¿sí? Ahora, esos grupos tendrían que ser no nada más, por eso al principio se tienen que hacer comisiones, una comisión que sean 4, 5, 6 personas, ¿no? Como para trabajar en conjunto, ¿no? Me parece que si hay una participación plural, este asunto de las intervenciones perversas se puede controlar mejor, o se le quita peso, creo yo. Bueno, dice que es una propuesta, ¿no? Pero ¿qué tan importante puede llegar a ser la necesidad de homogeneizar la manera en cómo se va a hacer la evaluación, pero entendiendo también que cada escuela tiene aquella parte tiene sus necesidades pues, particulares, igual porque, que yo veo un problema en que pudiera darse la oportunidad de que cada uno llegara con sus diferentes parámetros a la hora de conjuntar toda esa información, pues, ¿qué va a pasar, no? O igual dejar que cada escuela ayude y cada escuela va a poner de relieve a qué le da más importancia, ¿no? En su propio diagnóstico, y sería interesante, En el caso del SIX, pues cada carrera tiene su proyecto, por lo menos debería de tener su proyecto, y si no lo tiene se tendría que crear, ¿sí? Y tendría que haber una forma de articular los espacios y de ajustar los recursos, las prácticas, de acuerdo pues a las demandas y a las necesidades, ¿no? A lo mejor aquí le va a pegar a alguien o se va a enojar, pero yo no entiendo cómo optometría tiene más de la mitad de la escuela, o sea, perdón, no entiendo, ¿no? Y cómo a psicología se relega, porque por lo menos las estadísticas dicen que por demanda, psicología es la más demandada en este centro. Ahí algo está pasando mal, o chueco. Ahora, con respecto a los otros centros, pues cada centro sabe qué hacer, tiene sus necesidades. Por eso, y es bien interesante tu comentario, estamos tan acostumbrados a que nos digan qué hacer, si lo estoy haciendo bien, para que me dé mi palmadita y diga, ¡ay, qué bien lo hiciste! Porque dudamos entonces de que cada centro, de que cada carrera es lo suficientemente crítico o maduro como para tomar sus decisiones. Y en parte de eso se trata. Si la riegas, pues ya la regamos, ¿no? Obedeciendo. ¿Qué más puede pasar? ¿Que la reguemos otra vez? No podemos quedar peor. Hay una estructura institucional que no nos va a dejar quedar peor. Lo mejor que podemos hacer es probar y en una de esas mejoramos. Bueno, leemos esta y bueno, acá nos preguntan, ¿tenemos tiempo para triangular otras propuestas de otros planteles del instituto? Esa no, creo que es para nosotros. ¿Qué ven? Pues obviamente estas propuestas lo mencionaron al inicio. Primero se tiene que hacer autodiagnóstico por escuela y va a ir creciendo a lo macro. Cada escuela va a tener o se pretende que tenga una
para que en consenso se construya una propuesta mejor. Entonces, obviamente se puede trabajar o mejorar esa propuesta que tiene el profesor con otra escuela. Y pues sí, de que hay tiempo porque primero tiene que sacar la comisión que va a organizar el Congreso, y esa comisión va a ir en el proceso armando comprimiendo las propuestas. No sé si responde a la pregunta. Sí, ¿vas a ver, profe? ¿Qué? ¿Eh? Tomando en cuenta que este autoanálisis implica compromiso por parte de las personas que van a ser evaluadas o vamos a ser evaluadas, me genera una duda, una incertidumbre el hecho de con cuántas personas vamos a contar para esa autoevaluación. Porque, o sea, y no es la pregunta cuántas van a contarlo, sino más o menos cómo se puede manejar esa variable. Porque, o sea, si la participación de las personas que quieren ser autoevaluadas es como lo que está pasando aquí, que de la escuela estamos 50 personas, entonces ¿qué tanto nuestros resultados van a estar encaminados únicamente a esa población? ¿Y qué tanto nada lo vamos a vivir desde nuestras realidades que por alguna razón nosotros 50 personas estamos compartiendo algo que nos está llamando a estar aquí? ¿Cómo podemos manejar la variable de que esa autoevaluación, si se pretende para toda esta institución? ¿Cómo podemos confiar en los datos que vamos a obtener? Sí, siendo que puede ser muy reducido el efecto de las personas que vamos a evaluarnos. Lo pienso en distintos niveles. Primero, pues se supone que si el instituto, y como parte de la comunidad del instituto, participamos ya sea de manera activa o pasiva en este movimiento, pues a lo que se apelaría sería a la congruencia y a la participación, por un lado. Si tú quieres llegar así a la certeza absoluta, me parece que eso tampoco va a pasar. Me parece que con esa información que tengamos, con los muchos o con los pocos, podemos tener una imagen de lo que somos. ¿Sí? Yo parto de ciertos supuestos y ciertos supuestos filosóficos. Las realidades institucionales son fractales, se van reproduciendo hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Si obtenemos una imagen lo suficientemente estable, podemos hipotetizar que esa es la dinámica de nuestro centro, y entonces sobre eso podemos tomar ciertas decisiones. Es lo que yo te puedo decir. ¿Alguien más? ¿No? ¿Declina? ¿Nada? Bueno, pues como bien mencionaba Enrique, lo que se nos pidió a nosotros es que por plantel se vaya a realizar este autodiagnóstico. Sabemos que a lo mejor la participación es vital, y como bien mencionaba, el nivel de participación va a ser vital aquí. Esa propuesta se va a estudiar, y si no surge algo más, si no va a haber otra cosa, muy probablemente sea la que se trabaje aquí en el SIX, como mencionaba el profesor, con la organización de comisiones, y empezar a evaluar esto. A mí sí me causó ruido esa parte en el autodiagnóstico. Van a salir muchas cochinadas, ¿no? De las que ya conocemos. Hasta dónde estamos dispuestos a llevarlas, ¿no? La verdad es que sí es algo muy... Sí causa algo de... Porque aquí en el SIC sí se sabe de muchas cosas, ¿no? Y de por ejemplo, el personal de apoyo y cosas así, pues es de dudosa, su llegada aquí es dudosa, ¿no? Entonces, y vamos a salir embarrados todos. Entonces, como dice el profesor, va a haber mucha resistencia, pero si no va a haber otra propuesta, me parece que es la más viable, porque es la que ya se tiene y ya está estructurada por el profesor. Oye, pero, o sea, incluso esta poca participación, el que salgan solo cosas negativas y no las positivas, o el que salgan positivas y no las negativas, también es interpretable. O sea, también nos da datos sobre la manera en la que está conformada la escuela. Sí son cosas que pueden llevarse al
eso el primer factor es ese proyecto institucional. Lo pongo así porque la mayoría de los compañeros y de la comunidad pues desconocen las categorías que algunos de los que trabajamos en psicología social sí conocemos. Entonces, las personas que están interesadas en trabajar en este asunto de las dinámicas de la institución, sobre el análisis institucional, sobre sociología, ¿sí? Creo que podrían aportar mucho, y a mí me gustaría que estas personas se dedicaran a este factor, ¿no? Por supuesto que es interpretable. Por eso una de las cosas que propongo es que haya una evaluación tanto cuantitativa como cualitativa, ¿no? Que no se limite a este asunto de la aplicación de un instrumento, sino a la aplicación de metodologías que nos permita leer analizadores, ¿no? En eso estaba pensando cuando lo propuse. Por eso es el primer factor. Si ese no lo trabajamos, todo lo demás es una simulación, una chaqueta. Así se dice técnicamente. ¿Alguien más? Sí va a ser importante que empecemos a participar en esto. A mí, por ejemplo, esto es importante porque va a ser el trabajo de la comunidad lo que va a echar a andar esto. Entonces, bueno, el profesor ahorita, como les mencionaba, nos dio la oportunidad de escuchar la propuesta. Nosotros la estudiaremos y posiblemente la consensaremos todos juntos, ¿no? Esa fue la primera ponencia. Como les mencionaba, son 3 ejes. Entonces, como saben, aquí en el SIX es muy poco el conocimiento que se tiene de esto, ¿no? Entonces, la ponencia de hoy y el 4 de febrero también se les extiende la invitación a otra ponencia que va a ser implicaciones de la autonomía para el IPN. Esta va a ser el miércoles 4, igual aquí en el auditorio de la UNA. Y la profesora Xochitl, si me hace favor, pasar al frente. Bueno, profesor, ojalá que nos des buena vida. Muchas gracias por tu interés y pues vamos a incorporarnos a los trabajos, ¿no? Aunque seamos 50. Sí. Una cosa.